A continuación explico el desarrollo del desafío donde en el paso 1 se solicita que se agregue una columna a la derecha de Income Group para transformarlo en los valores en valores discretos, para lo cual se creó una nueva columna llamada Discrete Incoming Group, donde a través de fórmulas if se pudo transformar los valores y empezando del high income hasta el low income con un valor en escala del 1 al 4. Listo. En el paso número 2, donde dicen que variables no se prestan para una visualización de datos, bueno, se agrega una hoja en el documento donde se explica que el country code y year no serían variables que se prestan para una visualización de los datos. Uno, en el caso de country code es un código de identificador técnico y no es una variable comparativa, y además el mismo valor ya puede obtenerse de mejor manera utilizando la columna country name. Más aún, si solamente, por ejemplo, utilizo el country code, cualquier gente que no tenga ese conocimiento técnico no va a poder identificar a qué se refiere el valor que se señala. Y por último, la columna year, que si bien es útil para ser utilizada en los ejes de los datos, pero el año en sí mismo no tiene un valor visual por sí solo, ya que sí o sí debe ser combinado con otras variables. Ahora, para la creación de la tabla dinámica del gasto promedio, se seleccionó todos los campos de la tabla que se solicitó, se fue a insertar, se fue a la tabla dinámica y se agregó la tabla dinámica que está en la hoja tabla dinámicas 1. Y para generar gráficos se seleccionó la tabla dinámica y en la parte inferior se seleccionó un gráfico de líneas donde se detalló el eje y se personalizó uno que en el campo del eje esté el año, en el campo de las leyendas el income group y en valores el promedio del geo, donde en la opción de configurar campo, en vez de la suma que venía por defecto, se escoge el promedio. Y también se ajustó ciertos parámetros, como por ejemplo que el eje vertical le dimos un formato ajustando los mínimos y los máximos para que su visualización sea más adecuada. Y si se dan cuenta, igual puedo hacer los filtros de la tabla dinámica y me responde sin mayor dificultad. Bueno, después viene otra tabla dinámica que muestra la evolución de la esperanza de vida por región. La lógica que se utilizó es la misma, donde igual se seleccionó cada uno de los campos, donde en el caso particular de la tabla dinámica, vamos a ver los campos. Acá tenemos la tabla dinámica y en el campo de las filas nuevamente se seleccionó el año porque queremos ver la evolución del promedio de la expectativa de vida de las personas por región año a año. Entonces es por eso que se escogió también en valores, la configuración de los campos, el promedio. Y en las columnas se escogió la región, puesto que es lo que solicitan en la pregunta. Al igual que en el caso anterior, se escogió la tabla dinámica y se escogió un gráfico. En este caso yo escogí un tipo de gráfico, el tipo de gráfico de líneas y agrupadas. ¿Por qué? Porque al ser una tabla dinámica yo podría comprar, por ejemplo, dos regiones. Si quiero comprar la región de Latinoamérica con Norteamérica, es más fácil comparar el promedio de expectativa de vida año a año y visualmente es más entendible. Después, para el paso número 5, se pide que se duplique la hoja, entonces simplemente se duplicó los datos a datos 2. Solicitan que se filtre por el año 2019, se aplicaron los filtros y se filtró por el año 2019 y solicitan que a partir de ello se cree una tabla dinámica que compare el desempleo con otra variable. Se creó la tabla dinámica en la siguiente hoja
donde se compara el desempleo que se le asigna en la fila y el promedio de sanitation. Y después, después se dice que asociamos estos resultados a un gráfico. El gráfico que yo quise coger es el gráfico de dispersión, pero este tipo de gráfico no me permitió utilizar para una tabla dinámica, por lo cual a los resultados finales de mi tabla dinámica yo los copié, hice un copy-paste en la columna D y E, y a partir de esos datos producto de la copia, sí los puedo utilizar en el gráfico de dispersión, donde tengo unos valores más entendibles y que me pueden comparar la tasa del desempleo con la tasa de sanitización, el promedio de la tasa de sanitización. Y podemos ver, digamos, si a mayor desempleo hay mayor tasa de sanitización o no. Y bueno, esto es todo el desafío. Gracias.